Hola, muy buenas tardes. Me presento ante ustedes. Mi nombre es Alan Lara, coordinador de la parte de rumiantes y coordinador del soporte técnico en la empresa Triad. Les nos da mucho gusto que estén con nosotros presentes para nuestro webinario que es la nueva era, en el cual hablaremos sobre por qué no vendemos. De todos modos, les daré una introducción un poco de la parte de qué es Triad. Triad es una empresa de 15 que ya tiene 15 años de mercado. Tenemos 50 especialistas en la parte de que trabajamos en esta empresa. Tenemos alcance en Estados Unidos, México y República Dominicana. Tenemos 5 divisiones en la cual están aves, cerdos, rumiantes, acuacultura y la parte de mascotas. Tenemos marcas líderes a nivel mundial y tenemos una cultura de servicio al cliente. Bueno, nuestras principales empresas con las que trabajamos por el momento es nuestra empresa Avevista, Agilia, Libalta, Mix Science y Sustainable Nutrition, así como también productos que manejamos propios de nuestra misma empresa. Triad es una empresa en la cual nos importa la integración holística a soluciones tecnológicas que hay en el mercado, así como hacemos análisis financieros, control de costos y ROI para otras empresas. Tenemos resultados concretos de negocios y así como también tenemos la parte de implementación y gestión general de proyectos para tener una mejora continua en las empresas con las que trabajamos. Nuestro portafolio que tenemos ahorita son productos aditivos, absorbentes micotoxinas, alfa-monoglicéridos, proteínas alternativas, estimbióticos y enzimas. También tenemos un portafolio de servicios, que es la planeación estratégica, la innovación de desarrollo de productos, soluciones integradas de marketing, salud humana, la parte de producción y certificaciones, nutrición animal, somos responsables sociales, lo cual nos ayuda a tener una mejor reputación, ¿no? De todas las empresas, no solo la de nosotros. Triad lo que busca es entender las necesidades particulares del cliente para dar soluciones integradas que impacten de manera efectiva en su negocio. Y más les presento a nuestro siguiente ponente, que es Gerardo Osorio, es cofundador de MH Services, tiene 23 años de experiencia, ha trabajado en 12 países, tiene 6 expansiones globales de empresas y 18 proyectos de transformación digital exitosa. Los dejo con él, con el tema ¿por qué no vendemos? Hola, ¿qué tal a todos? Muy buenas tardes. Encantado de estar con ustedes otra vez y sobre todo a Triad por invitarme de nueva cuenta a estos webinars que creo que también han podido organizar a lo largo de varios meses. Y bueno, el día de hoy pues quiero compartirles un poco no solo la experiencia que hemos estado teniendo ayudando a empresas en el tema de ventas, sino sobre todo algo que nos han estado pidiendo mucho en diferentes situaciones y clientes y aliados, que es cómo nuestra consultora les puede contar un poco de lo que ha estado sucediendo en los últimos meses de cara a los procesos de venta en B2B, en business to business, de empresas a empresas en diferentes segmentos. Y eso es lo que les quiero contar hoy, un poco de las cosas que nosotros hemos encontrado, esperando evidentemente que puedan ustedes pues, entender mejor qué es lo que está sucediendo, ¿no? Vamos, déjame compartir una pantalla en este momento. Creo que ahí estamos ya. Bueno, lo primero que quiero comentarles es que, como creo que evidentemente ya saben ustedes, las cosas han estado cambiando muchísimo en los últimos tiempos y eso es algo en lo que nosotros tenemos que estar
muy conscientes acerca de que los procesos de venta compleja, es decir, lo que seguramente muchos de ustedes están pasando, que es probablemente están en estas áreas de ventas en donde tienen que hacer prospección, ir a conseguir el cliente, darle mantenimiento al cliente, y que evidentemente con el tema de la pandemia se nos ha estado dificultando muchísimo el cómo podemos realmente avanzar con nuestros temas de ventas, ¿no? Llevamos ya nosotros un rato trabajando en entender sobre todo qué es lo que está sucediendo y para ello queremos contarles de forma muy específica algunas de las cosas que hemos encontrado, ¿no? ¿Qué es lo que vamos a aprender el día de hoy? Vamos a intentar ser lo más concretos posibles y ayudarles a transmitirles cierta información de lo que nosotros hemos estado trabajando. Primero vamos a identificar esto, ¿no? Lo que hemos descubierto a lo largo de estos 6 meses aproximadamente que hemos estado muy en el tema de investigación, que por qué la forma de vender ha cambiado, por qué el comprador corporativo ha evolucionado, cómo ha evolucionado, qué es lo que está pidiendo y de lo que se está quejando en nuestro proceso de ventas, ¿no? ¿Cuáles son los retos del vendedor tradicional? Es decir, cómo poder pasar de la venta tradicional que todos conocemos a pasar a una venta que realmente nos pueda originar un valor enorme. Y no solamente de forma como lo solíamos hacer, sino incluso cómo poder hacerlo online desde tu casa, desde tu oficina virtual, desde donde sea, ¿no? ¿Cómo es el proceso tradicional que estábamos acostumbrados en venta compleja y cuáles son algunas de las cosas que ya no nos están funcionando y que seguramente vas a empatizar con ellos? También vamos a hablar un poco de qué es Lean y por qué ahora todo el tema de Lean se está llevando al tema de las áreas de marketing y ventas. Como algunos seguramente ustedes saben, Lean viene de Toyota, de Lean Manufacturing, antes se llamaba Toyota Production System, TPS, pero desde hace unos 15, 20 años en tecnología se está utilizando mucho y luego eso ha hecho que se expandiera a nivel mundial, ¿no? Vamos a ir también les voy a contar una herramienta para diagnosticar su proceso de venta y les voy a regalar un ejercicio para que hoy, si quieren, puedan empezar a hacer este ejercicio con sus propias áreas de ventas e identifiquen exactamente qué es lo que está sucediendo. Pero bueno, vámonos al grano. Como les conté, hemos estado validando los retos con compradores corporativos y también con áreas de ventas y han sido descubrimientos súper interesantes que ahorita les voy a contar, pero primero algunos datos. Hemos estado en este proceso aproximadamente con 200 compradores como de unas 15 industrias. En particular, yo sé que en la de ustedes, pues la mayoría están en una industria muy específica, pero les voy a contar un poco lo que está sucediendo a nivel general, ¿no? Hemos también hablado con más de 500 directores y gerentes de marketing y ventas y aproximadamente con unos 1000 vendedores en B2B. Nosotros no solamente somos una consultora que nos dedicamos al tema de marketing y ventas y ayudar a las empresas a que tengan más leads y que puedan acortar sus procesos de cierre, sino también tenemos unas áreas de investigación digital en donde no solamente hemos estado haciendo pues, las famosas encuestas, que de hecho es lo que menos usamos, sino hemos estado haciendo sesiones muy importantes con estos directivos y hemos estado haciendo dinámicas para entender de forma muy directa qué es lo que les está sucediendo, cuáles son las cosas que ellos realmente ven como retos, ¿no? Y han sido muy interesantes estos procesos de validación, hemos validado a través de proyectos, reuniones, capacitaciones, en fin, es información que de hecho está actualizada hasta octubre del 2020, es decir, hasta hace unos días, entonces seguramente les va a dar algunas ideas de las cosas que hemos estado descubriendo, ¿no? ¿Qué hemos encontrado en estos últimos meses? Bueno, les voy a hablar primero de algunos de los dolores o las frustraciones que nosotros hemos encontrado especialmente en las áreas de venta, que nos han dicho o los directores generales o los propios directores de ventas, gerentes de ventas e incluso los propios vendedores. Algunas de estas cosas muy importantes. Primero, que los clientes no nos están contestando las llamadas porque están ocupados en 8 videollamadas que tienen que estar haciendo todos los días, ¿no? Esto es algo que está frustrando mucho porque anteriormente pues, el proceso tradicional era, pues échame una llamadita o incluso si todavía estás en una fase en la cual hayas estado haciendo prospección en frío, seguramente a lo mejor tendrías bases de datos o mucho relacionamiento y le echas una llamada a tu cliente como para
pues un poco darle seguimiento. Ahorita, una de las cosas que más se estaban quejando es que los clientes ya no les contestan las llamadas, ¿no? En digital me cuesta explicar bien mi producto. Aquellos que hayan pasado sus reuniones a un Zoom o a un Meet o a cualquier otra de esas herramientas geniales que tenemos digitales, como veníamos acostumbrados del tema más físico, pues les está costando explicar mejor su producto a nivel digital, y esto tiene una razón que me pareció súper interesante que nos dijeron la parte de los compradores. Dices, mira, la verdad es que cuando tengo que estar escuchando un vendedor en una videollamada, honestamente tengo abiertas como 5 o 6 pantallas más y estoy un poco distraído. Pues solamente si veo que me dice algo medianamente interesante, pues es como que le pongo atención. Entonces, ojo con ese tema. No logro la misma conexión con mis procesos en digital, es decir, pues claro, no es lo mismo hacerlo en persona que en digital. Mi equipo de ventas no se está gestionando bien desde casa. El 80% de los directores de ventas nos decían esto. ¿Sabes qué? No estoy viendo muy bien cómo poder avanzar porque pues sí utilizamos medio el CRM, pero todavía hay algunas resistencias, pero seguimos muy lentos en la forma en la que nos estamos gestionando. No tenemos trabajo en equipo tampoco con las áreas de marketing y ventas. Nuestro líder a veces está perdido o no reacciona desde que entramos en condicionamiento, o puede tener muchas ideas y a veces cuesta concretar. Y la verdad, ahí les puedo decir que incluso a nosotros nos pasó en los primeros 2 meses. Como no sabíamos cuánto iba a durar, empezabas a sacar ideas, y luego te ibas dando cuenta que te ibas acumulando con un montón de ideas innovadoras que luego no concretabas con tu equipo de ventas, y ahí es un punto relevante. Evidentemente esto pues tiene mucho que ver con las primeras noticias que nos dieron al principio, ¿no? De que, esto va a durar un par de meses, y bueno, miren cuánto llevamos y lo que falta, ¿no? Y la incertidumbre desgastando al equipo y a los prospectos, y el comparador está buscando precio porque quiere optimizar sus costos. Les vamos a hablar un poquito acerca de este tema, de por qué el buscador busca precio, la razón porque quiere optimizar sus costos. No necesariamente es así. De hecho, no necesariamente los clientes no te piden precio porque no tengan dinero, sino recuerda, siempre que alguien esté pidiéndote que bajes el precio, pueden ser 2 razones. La primera, porque tu propuesta única de valor no está muy clara o tu producto no está dándole al mercado algo claro. O lo segundo, que puede hacer que no esté dentro de sus prioridades el producto o el servicio que tú le estás dando. Entonces, es muy importante que este tipo de cosas las entendamos para poder ir avanzando en nuestro proceso de ventas. Algunas de las cosas que, bueno, han sido cada vez más claras, ojo, no solo desde la pandemia, lo que pasa es que la pandemia ha evidenciado este tipo de cosas, pero la forma de vender proyectos complejos ha cambiado, porque el comprador ha evolucionado. Es decir, el comprador está, bueno, ahora en pandemia está en su computadora todo el tiempo y está investigando, pero anteriormente utilizaba su celular para hacer scouting, le llegaban promociones de alguien, no sé, en China o en Chile o en Argentina, que sucedía que era tu competencia, y él está teniendo muchísima más apertura para poder identificar si realmente puede establecer pues una comparativa más clara para que pueda avanzar con lo que él necesita entregar de valor, pero con precios competitivos, ¿no? Entonces, es muy importante que entiendas que uno de los principales errores que hemos nosotros notado a lo largo de la pandemia es que mucha gente dijo, me voy a pasar a digital, y padrísimo pasarte a digital, pero recordemos que lo digital a veces no necesariamente es una transformación lo que estamos haciendo. A lo mejor solamente nos pasamos a un canal digital. ¿Qué quiere decir? Si solamente nos estamos pasando al canal digital, pero seguimos haciendo los procesos de forma tradicional, entonces eso puede estarnos costando muchísimo tiempo y dinero, y alentando muchísimo nuestros procesos de venta. Entonces, es muy importante que entiendas en particular este tipo de cosas para que podamos ir avanzando, ¿no? ¿Qué experiencias negativas tienen los compradores corporativos con los vendedores tradicionales? Esta lámina de aquí, nosotros estuvimos investigando, y básicamente, bueno, lo que hicimos fue apoyarnos en una fuente de una empresa que se llama Avionos, B2B en Estados Unidos, y nos pareció súper relevante porque luego hicimos la validación con los compradores en México y en Latinoamérica, y nos empezamos a dar cuenta que había un montón de similitudes. ¿Qué es lo que piensan los compradores? Que a veces el 40% de ellos piensan que los vendedores son muy agresivos y presionan en el cierre de venta. Eso tiene varias causas. La primera puede ser porque, claro, el forecast que hiciste a finales del 2019
pensando, y evidentemente nadie lo sabía, que no sabiendo que iba a haber pandemia ni nada, pues a lo mejor ha hecho que se presionara demasiado en cumplir ciertas expectativas, y debido a la crisis, evidentemente los vendedores sufren esa presión, y esa presión hace que se transfiera hacia los compradores. Entonces hay que tener mucho cuidado en cómo estamos gestionando nosotros todo el proceso de poder presionar, y más que presionar, entender el problema. Casi 40% hacen la venta y no se vuelve a saber de ellos. Bueno, yo sé que aquí en este foro no tenemos casi gente así, pero bueno, es algo que algunos compradores se han quejado. Casi el 30% no sabe describir bien qué problema resuelve el producto. Y para esto les quiero contar una experiencia que aprendí hace muchos años, trabajando con uno de los directores de una empresa corporativa, que me decía que muchas de las cosas que a lo mejor estábamos demasiado obsesionadas las empresas era por entrenar a nuestro equipo de ventas en la famosa característica, ventaja y beneficios que tiene el producto, pero que muchas veces el vendedor no entendía exactamente qué problema resuelve tu producto a nivel de negocio del cliente. Es muy importante que nosotros con nuestros equipos de ventas empecemos a tener esa transformación hacia entender perfectamente cuál es el problema que está resolviéndole a nuestro cliente, pero que se tenga tan claro para que las conversaciones que tengamos con los compradores estén en ese nivel, no solamente estén en el nivel de estar describiendo el producto. Está relacionado con lo de abajo, 25% no entiende nuestro negocio, no ofrece una asesoría o estrategia en el proceso de mi compra. Creo que esto ha cambiado un poco también. Aquí a lo mejor está generalizando, aunque un 25% tampoco se me hace tan alto, puede estar más o menos dentro de los rangos, pero la realidad es que las personas que estamos en el tema de B2B, en definitiva, tenemos que ser más consultores, asesores que vendedores. ¿Por qué? Porque tendremos que entender un montón de cosas. No se puede hacer un proceso de venta consultiva o de proyectos con técnicas de shopping, es decir, con técnicas emocionales y este tipo de cosas. ¿Por qué? Por lo mismo que decía yo hace un rato. Ya los propios compradores han evolucionado y ya no basta con crear esa energía emocional. ¿Por qué? Porque además no nada más decide él. Tienen que decidir bastantes personas alrededor de él, y eso es lo que nos hace que tengamos que evolucionar hacia nuevos métodos, procesos, técnicas y herramientas, ¿no? 17% no sabe cómo llegó a conocer su empresa o qué ha investigado previo a nuestra reunión, es decir, se asume que nuestro comprador no sabe mucho de nosotros o de la competencia, o que no, o que realmente él no ha tenido la capacidad para escautear. Cuidado con ese tema. Y por último, que a veces no somos transparentes en los productos, es decir, les podemos decir que sí funciona para algo porque a lo mejor tenemos miedo de decirle que no por perder el cliente, o que el propio comprador me diga, pues es que fíjate que la competencia me dijo que sí hacía eso que tú me dices que tú no puedes hacer, entonces pues sabes que no me va a servir. Y ahí también se han quejado un poquito los compradores, que a veces la falta de transparencia hace que se pierda muchísimo tiempo cuando ya están en el proceso a lo mejor de compra. Entonces, muy importante que entendamos este tipo de cosas, ¿no? ¿Qué está pasando con las áreas de ventas en esta crisis? Bueno, básicamente las empresas crean productos de urgencia sin validar que el mercado no quiere comprar. Esto puede estar viniendo a lo mejor desde todo el cambio que empezó a haber en esta nueva modalidad en la que estamos actuando, en donde hay tanta competencia que a lo mejor el producto que tenemos fue creado hace 3 o 4 años y no ha innovado, y nos podemos encontrar los que estamos en las áreas de ventas que a veces decimos, oye, le estoy echando todas las ganas del mundo, pero pues es que simplemente mi producto no da para más y ni cómo hacerle, ¿no? Entonces, ahí tenemos que tener un poco de cuidado. Gestión remota. La productividad se ve afectada ahora que están a distancia con juntas poco productivas. No sé si a ustedes les ha pasado, pero, por ejemplo, en clientes que hemos tenido, a lo mejor se han quejado de que las famosas reuniones de ventas semanales o quincenales, pues duran un montón de tiempo y salen un montón de problemas, y luego se hacen los compromisos y a veces hay confusión en la forma en la que solucionarlo. La gestión es un punto súper importante para poder avanzar con esto, ¿no? Falta de visibilidad. Los gerentes están frustrados porque su equipo de ventas siente que no tiene una brújula que les dé claridad. Otra de las cosas también que ha sucedido es que al haber pasado en digital, a lo mejor ya no tienes esas conversaciones que tenías en persona que te podían dar más o menos un rumbo en cuanto a lo que estaba sucediendo en la industria. Ahora todo lo tenemos que hacer en digital, pero la verdad es que una vez que empezamos a comprender y entender que hay herramientas de scouting para poder mapear exactamente lo que está
pasando en tu mercado, créeme, tus áreas de ventas van a dar un salto cuántico, igual las de marketing. Entonces, una sugerencia, necesitamos conocer muchísimo más cuáles son esas posibilidades que tenemos entendiendo la data desde otro punto, ¿no? Y por último, las habilidades digitales. El vendedor se siente gustado al no saber cómo usar los medios digitales para suplir las reuniones de venta compleja. Otra cosa que hemos descubierto, hay herramientas increíbles ya para que tú puedas tener conversaciones co-creadas. Es decir, pizarrones virtuales donde tú puedes estar mapeando a lo mejor el entendimiento de tu cliente, identificando con tu cliente que tu cliente también puede estar escribiendo, es decir, estar trabajando en conjunto, y créeme, eso hace que tus reuniones de identificación de necesidades se vaya a otro nivel. Parte de esto es cosas que les vamos a regalar hoy en un link de un curso gratuito que nosotros filmamos hace ya algunas semanas para que ustedes puedan ver exactamente cómo resolver todos estos temas sin ningún problema. Pero bueno, ¿qué es Lean? Y aquí me gustaría un poco pasarme al tema de cómo nosotros hemos estado trabajando más en el tema de una solución. Pero no particularmente porque hubiéramos adivinado este proceso, sino Lean lo que hemos estado viendo desde hace muchísimos años. Lean tiene, después de la Segunda Guerra Mundial se creó, y lo curioso es que ha sobrevivido a casi todas las crisis en las que hemos estado, es que tiene un modelo de transformación muy, muy eficiente, porque lo que hace es no depender tanto en los skills y habilidades blandas, sino mapear muy bien cómo estamos haciendo la entrega de valor a nuestros clientes, ¿no? Tiene un propósito, qué valor tiene para los clientes, tiene un proceso, cómo desarrollas a la gente que está trabajando dentro de tu proceso, cuál es la mentalidad que tienes que tener y sobre todo cuál es el modelo de gestión. Yo les puedo decir que a mí también me ha pasado, yo antes venía más del tema muy del tema de relacionamiento y confiado en mi cartera de clientes que ya tenía y en la capacidad de labia que tenía y este tipo de cosas, hasta que me encontré en diferentes situaciones donde pues me iba yo a otros mercados que no eran mexicanos, donde nadie me conocía y empezaba yo a tener bastantes problemas porque no tenía yo a lo mejor metodologías que me ayudaran a romper esa barrera del relacionamiento. Justo en un mundo tan competitivo, lo que tenemos que hacer es apoyarnos en metodologías que no dependan tanto de nuestro relacionamiento. Ojo, no quiero decir de la relación empática con tu cliente, esa la tienes que seguir teniendo, sino de que dependas de que la prospección esté basada en tu relacionamiento. Ahora lo vamos a ver cuando veamos el ejercicio más en particular. ¿Por qué el pensamiento Lean ayuda a las áreas? Bueno, esto se los quiero resumir para que no darles tanto rollo, pero básicamente Lean funciona especialmente para todo aquello que tenga que ver con venta compleja mientras respetes los principios Lean. Es decir, cuando tengas a una persona vendiendo. ¿Por qué en B2C es diferente? Porque en B2C ya ahorita se pueden hacer procesos en donde a lo mejor no dependa tanto una persona, ¿no? Está muy enfocado en la causística, muy enfocado en que la relación con tu cliente sea de entender el problema, no vender la solución, sino primero entiendes el problema para poder adaptar cualquier propuesta que tengas a lo que se adapte. Sobre todo en momentos tan críticos, es muy importante que le preguntemos a nuestros clientes qué ha pasado con ellos a lo largo de estos meses para que puedan ir evolucionando, ¿no? Definir un proceso de ventas más ágil, que se acorte e identificar dónde está el problema, transformar a tus vendedores en ventas consultivas y a lo mejor no tanto en gente que solamente vaya a distribuir y elevar un poquito el nivel de conversación que estamos teniendo y, en fin, ampliar los parámetros de medición e indicadores, ¿no? Esas son algunas de las ventajas que hemos visto. Pero exactamente qué es lo que tenemos que optimizar, y para esto les quiero contar algo antes de que entremos a un ejercicio que les quiero mostrar que a mí en lo personal me ha servido muchísimo para trabajar con mis propios equipos de ventas y con los equipos de ventas de los clientes, ¿no? Hay dos cosas que optimizar. Primero, la parte externa que tiene que ver con cómo estamos haciendo ese famoso approach o acercamiento con nuestros clientes con nuevas maneras, con nuevo foco, con entendimiento de problemas, con visibilidad de mercado. Es decir, tenemos todo un kit de herramientas ya disponibles todos a nivel digital para poder entender qué es lo que está sucediendo y a partir de ahí, con esa data, entonces establecer una relación diferente con nuestros clientes, basadas evidentemente en un buen producto, una buena propuesta de valor, pero sobre todo en un proceso en donde no le vendas a tu cliente aquello que no necesita. Recuerda, quieres un cliente a largo plazo. Si tu cliente le vendes algo que no necesita, se va a dar cuenta.
Entonces, es muy importante que los lifetime value, como les dicen los americanos, estén muy bien establecidos en la manera en la que lo estás haciendo, ¿no? Y entender que la data digital es súper importante para poder transformar todas esas formas en las que nos estamos acercando al cliente. Evidentemente utilizando marketing digital, utilizando este tipo de herramientas como los webinars, que son fabulosas, o live streams, o todo lo que necesites para que te puedas acercar a ese tipo de mercado. Y luego está la parte interna, y en la parte interna tenemos un montón de retos, ¿no? La gestión del equipo, también modificar los esquemas de comisiones. Yo se los digo, yo he cometido muchos errores a lo largo de mi carrera haciendo esquemas de comisiones que luego metían en conflicto a mis vendedores y se desmotivaban y todo este tipo de cosas. Hay que medir en otros KPIs, identificando exactamente dónde podemos entregar la mayor cantidad de valor y acelerar el proceso, ¿no? Para evitar el derroche de recursos y tiempos. Entonces, son dos cosas. Lo externo, que es una nueva manera de acercarte al cliente. Primero, definiendo muy bien la generación de leads, es decir, campañas que hagan que vengan hacia ti los leads. Y lo segundo, cómo gestionas en el día a día que no te tardes 3, 6, 8 o 9 meses en una venta compleja, sino que puedas acelerar. Justo eso es donde yo particularmente he estado trabajando en los últimos años, ¿no? Y vámonos directamente a qué sucede en la gestión comercial con este cliente. Quiero que pongan especial atención en este famoso pipeline, value stream, flujo de valor, como quiera que ustedes le quieran decir. Este es un tipo de flujo de valor tradicional. ¿Qué quiere decir tradicional? Pues es un tipo de flujo de valor que la mayoría de las empresas tienen, si es que tienen CRM, o si no lo tienen, también en Excel seguramente lo tienen así. Y si se están dando cuenta, los pasos que son prospección, contacto, reunión organizada, reunión de preventa, propuesta enviada, negociación y cierre, son cosas que la mayoría de las empresas tenemos como un proceso. Pero ¿qué creen? Cuando nosotros empezamos a meter más en la optimización de este flujo de ventas para identificar dónde y por qué razón es que no estábamos cerrando rápido, la primera razón que tiene que ver con una etapa previa es a lo mejor si nosotros estamos invirtiendo en marketing, los leads que estábamos teniendo para nuestro equipo de ventas, si no eran buenos, no hay manera de que vayas a vender. Es decir, no se le puede vender a todo el mercado. Esa es una realidad. Tienes que escoger muy bien y perfilar muy bien a quién sí. Esta frase que yo no estoy particularmente muy de acuerdo, que dicen que un vendedor es bueno porque le puede vender hielos a los esquimales, la verdad es que eso entra ya dentro de la falta de ética. No le puedes vender a todo el mundo. Tienes que entender 4 cosas en particular. Tienes que definir bien el perfil, tienes que definir bien en qué momento se encuentra ese perfil, tienes que definir muy bien qué problema quieres resolver y si tiene las condiciones para poder avanzar contigo en una relación. Los que estamos en la venta consultiva necesitamos ayudar a nuestros clientes a resolver los problemas. El proceso de la venta es solamente una parte de todo el proceso de negocio. Y bueno, entrando particularmente en este proceso de venta, lo que nos empezamos a dar cuenta, no sé si pueden ver que abajo viene pues básicamente un Pareto, 20-80, es que las prisas por llegar al punto en donde un cliente nos puede pedir una propuesta, lo que hacía literalmente es que hiciéramos muy rápida la prospección, el contacto, cuándo te voy a ver, en la primera reunión o en la segunda, estás esperando y presionando a tu cliente para que te pidiera la propuesta, hacías la famosa propuesta con las 2, 3 cosas que tenías y la enviabas, ¿no? Y a partir de ahí la pelota estaba del otro lado y entonces ya empezaba el proceso largo, en el 80%. Llamaditas, oye, ¿qué tal? ¿Ya pudiste ver la propuesta? No, espérame, aguántame, es que el director financiero se fue de vacaciones, oye, le volvías a llamar, oye, no, aguántame, es que mira, he tenido mucho trabajo, déjame ver que la leo. ¿Y qué les voy a contar? Porque ustedes tienen un montón de experiencia, este tipo de cosas que se van retrasando. ¿Qué es lo que nos empezamos a dar cuenta? Pues que el proceso de venta eficiente se parece mucho a un proceso como cuando estás con un médico. Lo más importante que tienes que hacer es cambiar. En lugar de invertirle solamente un 20% al principio, a lo mejor tienes que cambiar el orden. Tienes que, en esta fase en donde estoy poniendo el círculo en particular, esta es una de las fases donde más te tienes que enfocar. ¿Por qué? Porque ahí vas a determinar lo que te decía yo un rato. Si realmente el cliente es un cliente ideal en que le puedes ayudar y sobre todo cuando estás haciendo el contacto, lo que yo le llamo la llamada de precualificación, ahí tienes que hacer determinadas preguntas para identificar si realmente el cliente
está preparado para avanzar contigo, o si el cliente simplemente no necesita lo que tú le estás llamando. Una de las grandes, creo, ventajas que nos ha traído la digitalización es que la parte de generación de demanda ya la podemos tener muy bien establecida con marketing digital. Sí, en B2B, se les puedo decir de forma muy clara que nosotros hemos estado trabajando mucho en el tema de cómo hacer generación de leads en B2B y sí se puede hacer. ¿Qué es lo que sucede? Si la generación de leads la pasas a marketing digital, entonces le quitas como un 30% o 40% a tu vendedor de estar haciendo la prospección en frío. ¿Qué tiene de malo la prospección en frío? Pues que hay mucha oferta, el comprador está evolucionado y es muy frustrante llamarle a alguien que no te pidió ninguna propuesta. ¿Por qué? Porque entonces tienes que entrar en la onda de estarlo convenciendo. Ese es un proceso de venta que sí está muy bien en los 90s cuando los compradores no tenían información, pero ahorita en el 2020 necesitamos utilizar nuevas maneras. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Las prisas porque nos pidan una propuesta hace que enviemos propuestas mal identificadas y que luego el cliente no vea el valor y entonces te esté dando largas hacia no darte una respuesta. Por ejemplo, aquí sí entramos en varios temas. El primero, una de las cuestiones importantes que hay que corregir. Lo primero, tienes que hacer un proceso de diagnóstico mucho más profundo. Lo puedes hacer online, lo puedes hacer por Zoom y hay herramientas en específicas para que puedas mapear estas 4 condiciones que te digo. Perfil, momento, problema y condiciones del cliente para que entonces puedas identificar si realmente le vas a poder ayudar y entonces co-crees la propuesta con él o la cotización y entonces puedas avanzar. Seguramente estás pensando, oye, pero pues es que ¿cómo voy a co-crear mi propuesta si yo vendo un producto en donde poco puedo hacer? Bueno, pues justamente nosotros lo que decimos es que el diagnóstico es el cierre. ¿Qué quiere decir? En el diagnóstico te vas a dar cuenta si tienes oportunidad o no tienes oportunidad. Porque uno de los mayores problemas que tenemos los que estamos en ventas es que invertimos un montón de tiempo atendiendo cuentas que no van a tener ninguna oportunidad. Si yo con este proceso puedo identificar si de plano el cliente no quiere comprar ahorita y a lo mejor va a comprar en 6 meses, pues le sigo dando seguimiento por otro lado con marketing inbound, enviándole de vez en cuando correillos, pero no estoy atosigándolo con algo que yo sé que no me va a comprar. Otro error que cometemos y que nos hemos estado dando cuenta, enviar las propuestas por mail. No enviemos propuestas por mail. Si ya nos tomamos tanto tiempo estar haciendo la gestión de ventas compleja, por favor asegúrate que estás teniendo una reunión con tu cliente en donde tú le muestres la propuesta. ¿Y por qué no se deben enviar las propuestas por mail? Porque al momento en el que tú envías una propuesta por mail, del otro lado, lo que hace el comprador es que le llega a su mail el PDF, lo abre y toda esa maravillosa propuesta técnica que hiciste no la lee. Simplemente se va hasta abajo, ve el precio y cuando uno nada más ve el precio, pierde el valor. Entonces, esas son algunas de las cosas que nos hemos estado dando cuenta. Me encantaría, bueno, decirles muchísimas más cosas en el curso que les vamos a dar. Lo van a poder ver a detalle, es un curso gratuito, no tienen que pagar nada. Entonces, ahí lo explicamos durante varias sesiones cómo es lo que tienen que hacer. Pero muchísima atención en esto. Entonces, para que tú puedas llevarte y hacer un propio autodiagnóstico de tu proceso, lo que te voy a recomendar es que hagas lo siguiente. Vas a copiar tu proceso actual en un papel o en digital. Nosotros utilizamos una herramienta que se llama Miro, que nos encanta, en donde vas a poder tú realmente hacerlo a nivel digital junto con todo equipo. Divide las etapas con líneas. Anota debajo de etapa en post-it los problemas que emergen actualmente e identifique el proceso donde más tiempo y esfuerzo te esté llevando. Es en realidad algo que les súper recomiendo para que ustedes puedan ir avanzando realmente y les voy a dar un ejemplo aquí en el Miro a cómo lo pueden empezar a hacer. Esta es parte de las cosas prácticas donde realmente ustedes van a poder empezar a trabajar. Y aquí, si se dan cuenta, yo ya me he adelantado y he dibujado cuáles son los procesos que estoy teniendo en mi flujo de ventas. Bueno, una vez que identifiques que puede ser algo similar a esto, puede ser algo diferente, lo que te recomiendo es que con tu equipo de ventas, en la parte de abajo, puedas escribir cuáles son aquellas cosas que realmente entiendes que en tu proceso de ventas estás teniendo retos. Por ejemplo, voy a dar un ejemplo. En la prospección. Híjole, en la prospección no me contestan llamadas.
Otra cosa que a lo mejor puede ser como un reto que estemos teniendo, la base de datos no es válida. Demasiadas llamadas en frío, ¿no? O demasiado rechazo de los clientes en las primeras llamadas. Ok, lo otro que te recomiendo que hagas es que identifiques más o menos cuánto se está tardando tu equipo aquí. Y aquí lo que te recomiendo es que saques más o menos un aproximado. No sé, si estás haciendo una prospección en frío, a lo mejor de que realmente estés haciendo las primeras llamadas hasta que realmente te tome la llamada a una persona, pues que te diré, te vas a tardar a lo mejor 4 días, ¿no? Luego te pasa a la fase de contacto y en la fase de contacto tienes que identificar también cuáles son esos retos. ¿Cuáles son los retos que a lo mejor puedes estar teniendo en este sentido? Pues a lo mejor lo que te está sucediendo es que aquí en el contacto te dicen, mándame la info. Que esa es otra de las cosas que te recomiendo que nunca hagas. Nunca mandes la información de tu empresa genérica. De esas 45 slides no lo hagas. Tienes que partir en pedazos identificando exactamente en qué está interesado para que entonces puedas identificar también qué problemática. Por ejemplo, no me dan citas hasta que revisen la información, la info. Muchísimos retos, ¿no? En visita, ¿qué pasa? Pues en la visita a lo mejor el cliente te sienta o te dice en la videollamada, cuéntame lo que traes. Y entonces te sueltas a hablar, pero en realidad no sabes nada del cliente. En la visita a lo mejor se mete en temas técnicos que no dominamos. O nos pregunta, preguntas por, a lo mejor, preguntas del producto que no tenemos todavía disponible. En caso de que te vaya muy bien, si el cliente te pide una propuesta, pues, ¿qué es lo que pasa aquí? En la propuesta, pues, te tardas, no sé, un par de días en desarrollar la propuesta genérica, ¿no? Aquí en la propuesta, a lo mejor falta información, ¿no? Falta información del cliente. No saber si ya tiene cotización del competidor. En fin, algunas de las cosas, ¿no? Y así vas a tener que hacer con toda esta parte para que tú puedas identificar. Si te empiezas a dar cuenta que aquí en la negociación el tema se va por precio y que te estás cerrando, a lo mejor en cerrar mucho tiempo, vamos a ponerle los números aquí aproximados, vamos a identificar que probablemente nos podríamos estar tardando, no sé, en la parte de contacto a lo mejor un día, en la parte de la visita aquí a lo mejor sí nos estamos tardando otros 5 días en lo que nos da la reunión y vamos a la visita. En la propuesta esa la podemos hacer en 2 días. Y aquí, si te empiezas a dar cuenta que a partir de que envías la propuesta, empieza a tardarse a lo mejor 25 días y hasta que se cierra, a lo mejor te tardas hasta, no sé, 45 días. Si en esta parte en particular que te dibujo aquí estás teniendo problemas, es altamente probable que tengas que estar revisando a detalle qué es lo que te está pasando en esta parte. Entonces, yo te recomiendo que hagas este ejercicio con tu equipo de ventas para que identifiques realmente en dónde estás teniendo todo este problema y pues empieces a trabajar de forma muy, muy clara en poder avanzar con todo lo que tienes que trabajar con tu equipo. Entonces, bueno, ¿qué aprendimos hoy? Bueno, que el nuevo comprador ha evolucionado, la forma de vender ha cambiado. El vendedor B2B tiene que transformarse, es decir, tenemos que utilizar nuevas maneras de poder afrontar el mercado. Los compradores sienten mucha frustración ante un vendedor tradicional. Tienes que dejar de hacer muchas de las cosas que vimos aquí en el webinar. Lean nos ayuda a poder evitar esta frustración. ¿Existe un método para poder mejorar? Sí existe un método. Ojo, método no es lo mismo que técnica.
Un método requiere principios para poder analizar el proceso, herramientas que luego te puedan hacer identificar qué técnicas puedes hacer. Pero la técnica por sí sola ya no te va a ayudar. Tienes que hacer una transformación a nivel de método. ¿Y qué cosas nos llevamos? Pues nos llevamos una herramienta de autodiagnóstico para que puedas estar trabajando de forma bastante eficiente. Les dejo mis datos para que me contacten si tienen alguna duda. De cualquier manera, hoy, además del regalo del curso que les vamos a dar, de ese link que les vamos a ofrecer en donde está este curso, vamos a estar premiando a 3 personas con una revisión de su propio flujo de valor y una consultoría de 1 o 2 sesiones para que entonces podamos revisar exactamente cómo pueden empezar a avanzar, no solamente para cerrar bien el año, sino para lo que sigue, ¿no? Y bueno, quedo de todas maneras a la orden para lo que ustedes quieran comentarme. Y bueno, Alan, no sé si hay algunas preguntas, si no los invito cordialmente a que por favor, pues eso, hagan las preguntas que ustedes deseen y ver si las puedo contestar. Hasta el momento no tenemos ninguna pregunta, pero yo te quiero preguntar, ¿tú qué piensas del tiempo de respuesta de un cliente a la hora que tú empiezas a presionar un poco, ya que no recibes una retroalimentación del mismo? ¿Cuánto tiempo tienes que esperar a empezar a presionar tú para poder llegar a hacer un cierre de venta? Claro, sí, esa es una de las preguntas más comunes, Alan. Gracias por hacerla, porque creo que puede dar mucha visibilidad. Bueno, yo en lo particular lo que he aprendido en la experiencia acerca de cómo tratar este tema, lo primero que tenemos que identificar son varias cosas. Lo primero, no es lo mismo si tú conseguiste al cliente y le llamaste en frío y tuviste que hacer como que una labor de convencimiento para poder realmente hacer que él te pida una propuesta, a que un cliente te haya pedido él una propuesta porque, bueno, sentía que necesitaba el producto que tú tenías. Cuando un cliente te ha pedido una propuesta sin que realmente haya una necesidad clara o que sin que tú la hayas identificado de una forma muy concreta, ahí lo que te recomiendo es que más que el estarle llamando para preguntarle si ya se definió su proceso, lo que tendríamos que identificar es más que nada por qué cree que necesita realmente esa propuesta. Esto te lo digo porque si no luego el push, que es algo que nosotros casi siempre recomendamos que no lo hagan, ya que veas que el cliente simplemente no va a decidirse por hacerte esta concreción, por lo menos pregúntale, oye, cuéntame un poco, nada más para revisar y saber si el entendimiento es correcto. ¿Realmente es esto es lo que necesitas? Y si no es lo que necesitas, transparentemente dime que no. Hay algo que a lo mejor no comenté en el webinar, que sí he notado de diferencias a lo mejor en Europa y en Estados Unidos con Latinoamérica. En Latinoamérica, la verdad es que los latinos tenemos la mala costumbre de no saber decir que no. Entonces vas a poder tener clientes que no se van a atrever a decirte que no y a lo mejor te van a estar dando vuelo. Yo te diría, más que un tiempo, asegúrate que en el proceso en el que estás levantando el requerimiento, te asegures si realmente es urgente para él la solución. Si realmente dice que lo va a pensar y analizar y no ves el sentido de urgencia, yo te diría que a lo mejor le llames 2 veces o 3 simplemente como seguimiento, pero recuerda lo que dijimos en el webinar, el diagnóstico es el cierre, ¿ok? Espero haberte respondido. Ok. Aquí hay una pregunta. Muy buenas tardes. Atentos al desarrollo de la ponencia. Permíteme. Me equivoqué. Perdón, no me está dando la... Dice, ¿qué hacer si el prospecto no siente la necesidad del producto que le presento? ¿Qué hacer si el prospecto no siente la necesidad del producto? Exactamente. Bueno, yo particularmente te digo lo que yo haría, ¿eh? No te digo que hay respuesta para todo.
Yo cuando alguien no tiene la necesidad del producto, pueden haber dos cosas que yo cometí como error. No prospecté bien y creo que una de las mayores fallas que yo he detectado que he tenido es cuando estoy haciendo esa primera llamada para que me dé la visita. Dentro del curso que van a ver, hay una parte que se llama el prediagnóstico. El diagnóstico es el cierre, en donde yo les explico paso a paso qué tienen que hacer para evitar eso. Cuando un cliente no le estás viendo que tenga la necesidad del proyecto, yo particularmente no lo sigo atendiendo en el proceso de ventas normal, sino que lo paso a otro flujo de valor donde mi área de marketing le va a estar dando el famoso nurturing, ¿sí? Dándole información y todo hasta que esté listo ese cliente. ¿Por qué? Porque luego cometemos el error de la famosa hay que crearle la necesidad. Si el cliente, recuerden que no estamos vendiéndole en shopping, no es como cuando vas a un centro comercial y el impulso te dice, ay, voy a comprar un helado, unos zapatos. No, así no es la venta compleja. La venta compleja no solamente depende de él, depende de verlo con finanzas, depende de verlo con el director, es decir, se tiene que analizar la compra. Entonces, hay que tener mucho cuidado creo que es un poco parecido a lo que tú preguntabas, Alan, el estar presionando o forzando al cliente a crearle la necesidad. Hay otro punto importante que tienen que entender. Dos cosas hay que analizar dentro de este proceso de ventas. Lo primero, si tu propuesta única de valor es realmente diferente a la de tu competencia, entonces le va a llamar la atención al cliente. ¿Para qué? Para que no te pida precio. Y lo otro es que hay que identificar muy bien si el cliente está en el momento real para poder avanzar con él. Hay que ser muy transparentes. Ya los clientes ya no los engañas. Esas son metodologías de los 80, 70. Y ahorita hay que ser muy transparente. Ahora sí hay que decirles la neta, ¿no? Es decir, a ver, cuéntame un poco si te voy a poder ayudar, no te voy a poder ayudar. No te preocupes, si no te puedo ayudar ahorita, te voy a ayudar en 3 meses. Pero que sepas que yo lo que quiero hacer es identificar si realmente puedo avanzarte a solucionar un problema de negocio, no un problema técnico. Nada más para terminar, y no sé si esto va a responder algunas preguntas. Yo particularmente lo que me ha funcionado mucho a mí cuando les quiero hacer una reunión en digital para poder indagar en realmente cuál es su situación, les digo algo que casi nadie me ha dicho que no. Es, a ver, Alan, cuéntame un poco qué está pasando, cuenta un poco de tu situación, cuenta un poco a lo largo de los meses qué ha sucedido. Oye, te estoy haciendo esta cantidad de preguntas porque quiero evitar equivocarme en darte una propuesta más cara. Quiero evitar cometer el error de cotizarte a la alta, porque si yo no entiendo lo que te sucede, me voy a equivocar en la cotización y es probable que me cotice ya a la alta o a la baja y sea perjudicial para mí. Entonces, ¿a ti te gustaría que yo te cotizara a la alta? No hay nadie que me diga, sí, Gerardo, quiero gastar más dinero. Entonces, la mayoría de mis clientes siempre se abren porque dicen, bueno, tienes razón. O sea, a ver, si yo soy el enfermo y yo no te digo lo que tengo, pues ¿cómo me voy a querer que venga una persona a curarme lo que tengo? No sé si tiene sentido para ti, Alan, pero es muy difícil que alguien diga que no ante un diagnóstico. Sí, de hecho, fíjate que ahorita aquí hay otra pregunta también se me hace muy interesante. No sé si tengamos tiempo para otras dos, que creo que están Sí, bastante adelante. buenas. Dice, ¿cuál sería el método o técnica a usar cuando tienes clientes de diferentes generaciones? Estamos de acuerdo que cuando estamos jóvenes o empiezas a trabajar con gente joven, ellos son más accesibles a ciertas cosas, ¿no? A una conferencia, a una videoconferencia, a una llamada por WhatsApp, etc., etc., ¿no? Que usa más las redes sociales. Y cuando tienes una persona que ya es más, es contemporánea, entonces, ¿cómo puedes hacer tú el balance para poder llegar a, llegar a tu cliente, ¿no? Y con eso voy a la siguiente pregunta que dicen, que me comenta aquí, dice, si anteriormente no te recibían, ahora, ¿cómo puedes hacer para que te reciban, ¿no? Con esto, con lo que pasa aparte de la pandemia, ¿no? Claro, claro. Son buenas preguntas. Nada más, creo que por eso cuando les decía yo que les iba a regalar el autodiagnóstico, es súper importante entender que a veces no todos los problemas de ventas son de ventas. Va a sonar un poquito raro lo que te estoy diciendo, Alan, pero no siempre todo el problema de ventas es de ventas. Tenemos que entender de dónde viene la causa por la cual no estamos vendiendo.
Y sí, que la pandemia ha hecho que cambien las cosas, sí, tenemos diferentes generaciones, pero bueno, en toda la historia del comercio ha habido siempre diferentes generaciones. Ahora, si el reto que nosotros estamos poniendo sobre la mesa es cómo le puedo vender vía digital a una persona a lo mejor que no está tan digitalizada, yo lo que te diría es mezcla un poquito el proceso. Recordemos, lo digital es el canal, no la técnica de venta. ¿Qué quiere decir? Si tú estás sintiendo que la persona no está muy abierta a poder hacer una videollamada, pues proponle a lo mejor una visita, aunque sea digo, con 2 metros de distancia. Lo más importante no es el canal, lo más importante es que hagas el diagnóstico. No sé si me explico. Esto es lo más importante que tienes que lograr. No si quieres Zoom o no quieres Zoom o si quieres Meet. No. Oye, si quiere que lo vayas a ver en un lugar donde puedan estar a 1,5 metros de distancia, aprovecha ese momento para diagnosticar muy bien si realmente ese cliente lo puedes ayudar o no lo vas a poder ayudar. Recuerden, mucha de la frustración que tenemos en ventas es porque atendemos a clientes que no diagnosticamos bien. Entonces luego le invertimos un montón de tiempo a clientes que no nos van a comprar. ¿Por qué? Porque recordemos, a veces los clientes también piden propuestas más por pedir, en lugar de decirte que no. Entonces, no sé si a ti te ha pasado, Alan, pero luego estamos ahí persiguiendo y poniendo en el forecast que no, es que este sí se va a cerrar, nomás me dijo que lo aguante yo un mesecito, y así te tiene 6 meses, 7 meses. ¿Por qué? Porque no hicimos un buen diagnóstico. Entonces, recordemos, una transformación digital no está en lo digital, está en la manera en la que hacemos que nuestro proceso sea mejor. Creo que por ahí leí una pregunta acerca de cómo inicio el proceso. Yo te recomiendo, a ti que hiciste esa pregunta, que hagas primero la identificación de estos pasos y que identifiques muy bien. Si te estás tardando demasiado tiempo en hacer el famoso cierre, el problema no está en el cierre. Tienes que ir a identificar el por qué en tu empresa no están haciendo generación de demanda, es decir, inversión en marketing, para que traigan leads a ti, porque oye, a quien no le gusta y no le encanta que venga un cliente a pedirte que le vendas o no. Pues por supuesto, eso se llama venta en pull, no venta en push. Cuando los vendedores, y eso ahí, discúlpenme los directores de ventas de mi edad, generación X y los baby boomers, la verdad, no podemos seguir empujando nuestras áreas de ventas a que salgan a prospectar en frío. Estamos en 2020 y se los digo en buenísima onda. Yo soy el primero que hacía eso, pero no hagamos eso. Invertamos mejor el tiempo en buenas campañas de marketing digital para que los señores pues les puedan llegar los leads y entonces tengan más posibilidades de venta. Entonces, han cambiado muchas cosas, Alan, como te estás dando cuenta, y bueno, evidentemente estamos nosotros encantados de poderles ayudar a resolver estas dudas. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Un gusto saludarlos otra vez después de ese gran evento que tuvimos con TRIA en semanas pasadas. Y bueno, me quedé con la tarea de responder algunas preguntas que no dio tiempo en aquel momento de responder y que me gustaría pues dar a lo mejor un poco de luz si puedo, si tengo la posibilidad de hacerlo. Y me gustaría responder preguntas concretas a lo que salió en ese día del webinar de Lean Sales y de cómo poder empezar a transformar la forma en la que estamos aproximándonos al nuevo comprador, que creo que eso es lo más importante que tenemos que entender, que estamos ante nuevos compradores, comprador mucho más informado, comprador mucho más, pues eso, con información mucho más a la mano y que requiere de una forma muy diferente. A lo mejor una forma mucho más consultiva, específicamente si estás en el tema de venta B2B, de empresa a empresa, business to business, pues seguramente has notado que ha habido algunos cambios y bueno, no se diga ni siquiera con el tema de la pandemia. Vámonos a algunas preguntas que nos han hecho, ¿no? La primera de Diego Ponce, ¿cuál es la mejor estrategia cuando no hay relación ninguna con el prospecto? Bueno, para esto me gustaría a lo mejor enfocarme primero en que hay que identificar muy bien que las estrategias actuales, con toda la capacidad que tenemos para poder llegar a nivel digital a muchísima cantidad de gente, lo que tenemos que entender es que tenemos que trabajar muy bien identificando primero el tipo de perfil de cliente que sí queremos y el que no queremos. Esto a lo mejor contradice un poco algunas teorías de ventas
un poco de décadas pasadas, donde básicamente se decía que se podía vender casi a cualquiera. Yo particularmente no recomiendo este tipo de estrategias porque la verdad es que no hay productos que sean balas de plata. Cada producto, y seguramente tu producto, tu servicio, tiene una característica muy especial y hay que trabajar de forma muy específica en la propuesta única de valor para que en realidad te puedas diferenciar de la competencia. Esto no solamente te va a ayudar a nivel de la estrategia de lanzamiento de tus campañas para que entonces vengan los clientes que tú deseas que vengan, sino además para que en la manera en la que estás presentando tu producto sea muy, muy directo el mensaje diferenciador que vas a tener con la competencia. Entonces, al momento en el que tu empresa y tú definen una propuesta única de valor, pues en realidad lo que estás haciendo es que la aproximación primera que tenga un cliente, ya sea que vengas a ti o que vayas hacia ellos, pues tenga muchísima más claridad. El otro punto importante es a lo mejor dejar de hacer reuniones en donde estemos muy enfocados en solamente hablar de las características, ventajas, beneficios de nuestro producto y hacer reuniones con nuestros clientes que tengan que ver con descubrir o entender mejor su situación actual y el momento en el que están pasando. Eso abre una conversación de otro nivel que no está enfocada a la venta, sino está enfocada a realmente entender. Y si entiendes el problema, pues vas a poder tener muchísimas más oportunidades de decidir si lo puedes ayudar o no lo puedes ayudar. Así es, también las empresas tenemos que decidir si realmente es verdad que podemos ayudar a nuestros clientes o no. Y eso da un mensaje muy genuino, muy honesto y muy transparente. Espero haberte respondido la pregunta, Jay. Luego tenemos a Juan Bustos, que nos ha hecho 3 preguntas, de hecho, me parecen muy interesantes. ¿Cuáles son las ventajas competitivas de Lean? Bueno, hay muchas ventajas en cuanto a la forma en la cual Lean, trayéndonos los principios al área de ventas y a marketing, nos ha estado ayudando a lo largo del tiempo, pero yo veo particularmente una muy interesante. Lean no está enfocada en una técnica de ventas. Lean está enfocada en hacer que el proceso de la venta se vea así, como un proceso, e identificar exactamente dónde estamos generándole mucho derroche a nuestros clientes. Usualmente en las áreas de ventas no se ha estado enfocando demasiado en las técnicas y poco en el proceso. Y creo que una de las grandes ventajas que aporta Lean a este tema de la venta es que lo clasifica en 4 niveles, ¿no? El método, es decir, identificar muy bien que cualquier método tiene que tener principios. Esos principios van a estar basados en siempre estar ayudando al cliente a resolverle el problema, no a que te compre cosas. Eso creo que es una principal diferencia en Lean. El otro tema es que está muy basado en el proceso. Si tú identificas cuánto te estás tardando en tu prospección, en tu visita, en tu contacto, en la propuesta y todo esto, tú vas a poder identificar mucho mejor en dónde es que tienes que trabajar. En la venta compleja, por experiencia más a nivel de trato a muchos clientes, se puede identificar que la mayor parte del problema no se encuentra en la parte de la propuesta y la negociación al cierre, sino más que nada en la parte del diagnóstico. Eso solamente se puede descubrir si estás orientado a hacer un proceso de venta muy, muy detallado, ¿no? Para resolver realmente el problema. Lo otro, evidentemente, tener técnicas. Y aquí con las técnicas, Lean también se pone sobre la mesa un tema de poder co-crear con los clientes. Es decir, no vas a venderle algo al cliente, a crearle la necesidad. Lean no maneja esos términos porque Lean está muy enfocado a entender muy bien el problema que tiene tu cliente primero para entonces identificar si realmente lo puedes ayudar. Y lo segundo, las herramientas, que actualmente, bueno, como hemos estado en un año muy complicado, las herramientas nos han ayudado un montón, no solamente los CRMs, que no son un sistema de control, son un sistema de gestión. Esa es otra diferencia que aporta Lean. Y Lean también aporta la forma en la cual estas herramientas te pueden ayudar a identificar si realmente estás generando derroche y disminuirlo. Los clientes ya no quieren, muchos ya no quieren tener visitas muy largas, a lo mejor quieren tener reuniones muy breves contigo, y eso, a pesar de que venimos en Latinoamérica en tema de relacionamiento, creo que es una ventaja competitiva muy fuerte que podemos llegar a más clientes sin necesidad de estar presencialmente. La otra pregunta es, ¿qué tan importante es atender primero a la persona y luego a la venta?
Bueno, para esto depende un poco el punto del tipo de venta que estés haciendo. En Latinoamérica nos hemos estado enfocando demasiado durante casi toda la historia comercial en reforzar el tema de la relación con el cliente. Eso está perfecto, pero si no logramos identificar en 3 niveles en los cuales podemos realmente ayudarle a esa persona, que es el personal, evidentemente, identificar realmente qué es lo que quiere lograr esa persona. Luego, a nivel de puesto y de su área, a nivel de su área, qué es lo que quiere lograr, y sobre todo a nivel de organización. Si solamente nos enfocamos en la persona, pues pierde un poquito el sentido. En Lean se está más orientado en el proceso del negocio y de cómo ayudar a la empresa, evidentemente también con beneficios para la persona, y no tanto en la relación. No quiere decir que no sea importante, simplemente que es una metodología muchísimo más enfocada a resolver problemas de negocio, más que un tema del empoderamiento en la relación, ¿no? Probablemente una mezcla con otras metodologías puede ayudar bastante. ¿Qué diferencia existe con la venta de publicidad especializada? Bueno, aquí estamos hablando cuando estamos hablando de publicidad especializada, estamos hablando más de, creo que, link marketing, que es una metodología, evidentemente, que se lleva muy bien con el link sales. Y la publicidad y el marketing han cambiado de una forma también muy, muy fuerte, por una simple razón. Seguramente en estos últimos tiempos y en este año en particular, los clientes seguramente han tenido en su Facebook, en su LinkedIn a cada rato publicidad, sus correos llenos de mailings acerca de webinars o llenos de mails de promociones. Y recuerden que tenemos no solamente un cliente mucho más educado, sino tenemos también un cliente mucho más saturado. Entonces, creo que la diferencia que existe de la publicidad que se hacía antes a la publicidad que se hace ahora es que antes estaba basada en la metodología Spin and Spin, que básicamente es, bueno, salimos al mercado con una promoción para una publicidad para 10,000 empresas, y si de esas 10,000, pues se interesan 1,000, y de esas 1,000 podemos a lo mejor atender a 100, y de esas 100 a lo mejor se pueden cerrar 50 o 10, pues fenomenal. Era un tema más estadístico. Ahora, desde el 2010, probablemente 15, hace 10 años, 5 años, con el tema del poder de la data puedes hacer estrategias muchísimo más finas para que no tengas que ir a hacer las publicidades a tanto grosor de gente, sino básicamente ir específicamente con los perfiles que pueden ser tu cliente ideal, y eso genera muchísimo menos derroche. Ahí es donde viene la parte lean. Si no se hace así, entonces se corre el peligro de que luego, cuando estás pagando por publicidad online, en Facebook, LinkedIn o Google, pues te va a salir carísimo, porque ellos sí cobran por el tema de la amplitud de base de datos. Entonces, la diferencia creo que consiste en eso, ¿no? ¿Cómo entendemos la data para hacer publicidad muchísimo más fina, en lugar de estar pues agarrando bases de datos y a ver qué pega, ¿no? Creo que tenemos la gran ventaja que ya tenemos data. Manuel Granados, ¿cuál sería el método técnico a usar cuando tienes clientes en diferentes generaciones? Bueno, creo que esto lo habíamos hablado ya en el webinar, pero bueno, lo primero que hay que identificar es que no se los puede vender a todos. Y creo que una de las cosas que Lean fomenta más es que no le da tanto poder al vendedor en su soft skill, es decir, en sus habilidades blandas, sino el poder se lo da al método de cómo descubres el problema, el momento, el perfil, las condiciones que tiene tu cliente. Me imagino que debes estar hablando acerca de que a lo mejor hay, pues es un poco de resistencia hacia las reuniones online o las reuniones presenciales. A lo mejor a la persona le gusta más, si es una persona a lo mejor baby boomer, le gusta más la relación en persona. Creo que una mezcla de ambas cosas, y ya lo había comentado en el webinar, podría ser ideal, pero sobre todo creo que si lo enfocas con gente que a lo mejor no quiere reuniones por Zoom o online, es los beneficios que tiene de no hacerle perder mucho tiempo. Creo que nadie quiere pues gastar su tiempo a lo mejor en cosas que no le van a redituar, y ser mucho más específico e identificar cómo tu estrategia está muy enfocada a no estar mandando presentaciones muy largas o estar enviando cosas que bueno, son un poco de derroche. Y si puedes hacer una mezcla de ambas cosas, pues estaría genial, ¿no?
hacerlo. Luego también te vas a encontrar con generaciones mucho más jóvenes, a lo mejor generación Z, que ya están empezando en el mundo laboral y que son abajo de las millennials. Y los millennials, que bueno, están muy acostumbrados, nada más como para diferenciar, la generación baby boomer, que es, digamos, la generación más arriba que tenemos, mayor. Ellos no vienen acostumbrados al tema digital y como tú bien lo has comentado, pues not digital, así se les dice, ¿no? La generación X, que somos un poco más nuestra generación, 40, 50 años, somos maybe digital, es decir, bueno, si tal vez lo puedo hacer digital. La generación millennial es digital first, que quiere decir que la primera opción que van a poner sobre la mesa, si puede ser presencial o digital, es la digital. Y la generación Z, la generación Z es only digital. No tienen ni siquiera la intención de hacerlo presencial. Es muy bueno a lo mejor que identifiques estas cosas y hay mucha información en internet sobre este tipo de cosas, pero volvemos a lo mismo. Desde una perspectiva Lean, sí es importante identificar mucho el perfil de la persona y todo, pero es más importante identificar el problema que quiere resolver. Vanessa Aguirre, ¿qué tan sano es dejar espacio entre el seguimiento? ¿Cuál sería como el espacio óptimo? Bueno, lo primero es que hay que identificar los conceptos de push y pull, y este es un concepto que a lo mejor ustedes lo identifican de una manera diferente, pero bueno, en Lean se explica que cuando estás haciendo una estrategia push es cuando vas a vender algo a un mercado que no te pidió nada. Evidentemente es mucho más difícil ir a vender cuando la gente no te ha vendido nada, pero a lo largo de mucho tiempo muchas técnicas se han enfocado en que tú como vendedor tienes el poder de crear la necesidad de convencimiento. En lo particular, Lean no cree en eso, sobre todo porque Lean entiende que el comprador actual es mucho más inteligente y tiene mucha más capacidad de escoger y hay muchísima oferta. Y la contraparte sería una estrategia en pull, que básicamente es cómo identificar en un diagnóstico adecuado con tu cliente si realmente hay un interés profundo en una propuesta. Ya lo decía yo en el webinar, en Latinoamérica nos cuesta mucho trabajo a los clientes y a los corporativos decir que no. Entonces, tienes que identificar muy bien desde el principio si realmente hay un interés real por la propuesta, por lo que quiera comprar el cliente, para que entonces no pasen estas cosas de, bueno, el cliente te dice que, bueno, envíame una propuesta, básicamente por no decirte, no me interesa. Entonces, tú te vas ilusionado a crear la propuesta, envías la propuesta, que ya había hablado un poco de por qué no enviar propuestas por mail, y a partir de ahí ya está del lado del cliente, y entonces ya empieza el tema de llámame dentro de 2 semanas o llámame luego, y es un poco este tema que es bastante incómodo, ¿no? Cuando identificas desde el principio con tu cliente si realmente hay una oportunidad de hacer negocios, pues bueno, también puedes identificar si el cliente no le interesa y a lo mejor lo pasas a otro tipo de estrategia de contenido, no simplemente lo atiendes de otra manera y te enfocas en los que realmente sí lo desean. Esas son las preguntas que teníamos pendientes del webinar. Espero haber respondido adecuadamente y si no, bueno, les dejo mis datos y con todo gusto, pues, vía mail o otros medios podemos ir resolviendo algunas de sus dudas. Como siempre, encantado de haber estado con ustedes y nos vemos muy pronto.